Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su programación. Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias a cada uno de ustedes por estar en la programación el día de hoy. El día de hoy tengo un tema muy interesante. Estaré hablando, ¿verdad?, de el libro de Mateo capítulo 25, donde nos habla sobre las 10 vírgenes. Dice que habían 5 vírgenes de esta que eran prudentes, más 5 eran insensatas. Y de la forma como va esta historia es que 5 de ellas se prepararon, tomaron aceite en sus lámparas, tenían la luz que necesitaban para poder entrar a las bodas, ¿verdad? Ellas tomaron su aceite, tomaron sus lámparas, fueron a las bodas, mientras que habían 5 vírgenes insensatas que se echaron a dormir esperando que el novio regresara. Y cuando el novio dio voz que ya él estaba ahí o que ya el novio había regresado, las 5 prudentes pudieron entrar a las bodas porque estaban preparadas, tenían el aceite que necesitaban, mientras las insensatas les pidieron, danos de vuestros aceites. Más las prudentes le dijeron, más bien ustedes y comprar. Y mientras ellas iban de camino a comprar el aceite, podemos ver que se le hizo demasiado tarde, se le cerraron las puertas. Jesús, que da esta historia, dice, ellas quedaron afuera mientras las prudentes quedaron adentro, y afuera será el lloro y el crujir de dientes. Esta historia, el día de hoy, cuando la gente la explica, se refiere mucho a la venida de Cristo. Ellos la usan para decirle a las personas, llegará un tiempo donde la iglesia virgen, la iglesia que se prepara, la iglesia que toma aceite en sus vasijas, esta iglesia va a entrar al reino de Dios. Es lo que la parábola quiere, el significado que quiere dar. Entrará al reino de Dios, mientras que aquellas vírgenes o aquellas iglesias que no se preparan, que no toman consigo aceite, aquellos que rechazan el evangelio, entonces estos se quedarán fuera de las bodas. Pero es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que hay otra forma en la que nosotros podemos interpretar esta parábola que dijo Jesús. Podemos interpretarlo en la forma de que el Señor quiere que haya sabiduría en nosotros, de que nosotros podemos ser como las vírgenes prudentes y buscar el aceite, que no es un aceite literal, no se está refiriendo a la santidad o a una forma de comportamiento, pero se está refiriendo a que nosotros busquemos la sabiduría, el entendimiento que podemos encontrar en cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos, bueno, el entendimiento yo lo encuentro cuando voy a la iglesia, o cuando escucho una predicación, o cuando escucho un mensaje, ¿verdad? Pero la sabiduría, la inteligencia la encontramos cuando despertamos dentro de nosotros, cuando entendemos que Dios mora dentro de nuestras vidas, porque si el reino de Dios mora en nosotros, entonces Dios tiene que morar en nosotros. Dios no está en un templo, en una iglesia, Dios no está en el cielo, Dios no está en las nubes, Dios está en el corazón, dentro de todos nosotros, dentro de todos nosotros. Y cuando nosotros podemos entender esta verdad de que no hay separación, como dice algunas partes en la Biblia, el apóstol Pablo dijo que hay una separación entre el hombre y Dios. Parte de la Biblia dice que hay separación, ¿verdad?, entre el hombre y Dios, pero en realidad no hay separación entre el hombre y Dios. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que ya mora Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad?, y la Biblia dice también de que nosotros estamos unidos con Dios, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, de que el respiro de Dios está en cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a vivir según esta verdad, ¿verdad?, es cuando llenamos nuestras vasijas, llenamos nuestras copas, nos llenamos de sabiduría, podemos entender el mundo interno dentro de nosotros y podemos entender y conocer más de nuestro Padre Celestial, más de nuestro Dios. La forma como muchos de nosotros llegamos a esta realidad no porque queremos, puede ser que sea por accidente. Muchos de nosotros vamos a una iglesia buscando a Dios, buscando amor, buscando paz, empezando que ahí vamos a encontrar a Dios. Y si usted tiene muchos años en la iglesia, vemos que en la iglesia nos abusamos los unos a los otros, nos robamos,
hacemos toda clase de maldad, toda clase de mal. Y es por eso que hay personas que no van a la iglesia más, que aunque se consideran espirituales, que aunque aman a Jesús y aman a Dios, pero no se consideran ser parte o miembro de una iglesia porque en la iglesia encontraron mucho daño, mucho sufrimiento. Fueron decepcionados grandemente porque ellos fueron buscando a Dios, buscando la ayuda de Dios y encontraron más problemas, chismes, gente que les robaban el dinero y tantos problemas que vemos el día de hoy. Esto nos enseña a nosotros a no buscar a Dios en una iglesia o en una comunidad o en un grupo de personas, pero empezar a buscar dentro de nosotros. Y es cuando podemos verdaderamente conocer al Señor, cuando conocemos dentro de nosotros, cuando llenamos nuestra vida de la vasija de Dios. Muchas veces pensamos que la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y claro que la Biblia tiene muchas partes que podemos aprender, que pueden ayudarnos, guiarnos en este caminar, porque hay muchas personas que conocieron a Dios en sus corazones, en su vida, y nos pueden ayudar el testimonio de esta persona en nuestro propio caminar. Pero la verdad de Dios, quién es Dios, quiénes somos nosotros, podemos solamente encontrarla en nuestra vida. El Señor dice que Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Por ejemplo, Lucas 17, verso 20 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está dentro de vosotros. Hay personas, las personas que creen separación dicen, no es que el reino de Dios está dentro de ustedes, pero que el reino de Dios está alrededor de ustedes. Pero claramente Jesús enseñó, según lo que yo opino, mi propia opinión, de que el reino de Dios mora en nuestras vidas, de que el cielo, lo que nosotros llamamos cielo, no es un lugar en el universo allá arriba, no es un lugar físico, pero es un lugar dentro del corazón, dentro de la vida. Y cuando nosotros empezamos a buscar dentro de nosotros, cuando empezamos a seguir nuestros buenos sentimientos y aprendemos a confiar en ellos, a caminar en ellos, es cuando verdaderamente conocemos a Dios. La palabra Dios en inglés es God, y God también en inglés se usa la palabra good, que significa bueno. God es Dios, good es bueno. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, vemos que Dios verdaderamente es todo lo que es bueno en este mundo. El amor, la paciencia, la fe, la benevolencia, la gracia, la paz. Y encontrar a Dios es encontrar dentro de nosotros. Encontrar a Dios es encontrar la paz. ¿Qué fue lo que encontraron estas 5 vírgenes prudentes? Ellas encontraron sabiduría. El aceite es una representación de la sabiduría, pero el aceite es una representación del amor. El aceite es una representación de la paz. El aceite es una representación de la esperanza, del amor, de la gracia. Todo lo contrario a las vírgenes insensatas que no tenían la paz, no tenían el amor, no tenían la sabiduría, no habían buscado lo bueno, the good, dentro de ellas para encontrar a Dios. Y estaban fuera del reino. Estaban fuera del reino porque no estaban mirando dentro de ellas. No se hubieron dado cuenta de que Dios moraba, o lo bueno que es Dios, the good, lo bueno que es Dios dentro de sus corazones, dentro de su vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser sensatos en vez de insensatos? ¿Cómo podemos nosotros permitir que el amor, Jesús vino a predicar el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que no hay separación. Yo no estoy separado de mi hermano. En mi mente, yo puedo tener el problema mental de pensar
de que cada quien es individual, de que todos estamos separados. No, pero Dios es uno. Y todos nosotros, los seres humanos, somos diferentes expresiones de Dios. Todos nosotros moramos, vivimos en Dios. Si nosotros somos las olas del mar, Dios es el mar. ¿Verdad? Dios es el mar. Entonces, gloria sea el nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos esta verdad, cuando entendemos esta realidad, entonces nosotros podemos mirar dentro de nosotros para encontrar a Dios, para encontrar God, para encontrar lo bueno, the good, donde podemos encontrar a Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Cuando entendemos que todos estamos unidos, aprendemos a amar. Las vírgenes prudentes van a amar a los demás, las vírgenes insensatas van a odiar a los demás. Y no es porque usted vaya a una iglesia que usted va a amar a los demás, porque hay personas que van a iglesias, ¿verdad? Y se creen la mentira de que están bien con Dios cuando odian a los demás. El ser religioso no te va a ayudar, pero el ser honesto, el mirar dentro de tu corazón, el mirar dentro de tu vida y seguir esos sentimientos de amor que están ya dentro de ti. No es que tú tienes que confesar a Cristo, que ir a la iglesia, ni hacer de estas cosas. Para conocer que ya Dios está en ti, el amor está en ti, la paz está en ti, la bondad, la gracia, la misericordia, la paz está dentro de tu corazón. Y si solamente tú aprendes a mirar dentro de ti y a vivir según estas buenas emociones, usted va a poder conocer a Dios y tener la paz, el gozo, todo lo que usted siempre ha anhelado, amor hacia los demás. No solamente estamos conectados los unos a los otros, pero también con los animales. Y es la razón por la cual Dios mandaba a las personas que no mataran a los animales. No mataran a los animales ni aún para comérselo. La única forma como se podía matar un animal era si un animal lo iba a matar usted. Sabemos que son animales o iba a matar una amistad suya, un familiar. Usted podía matar ese animal, pero no comer su carne. No solamente amarnos los unos a los otros, pero amar también a los animales con los cuales nosotros compartimos este mundo. La razón por la cual hay tantos problemas mentales el día de hoy es porque los demonios muchas veces no hacen lo mismo a nosotros que nosotros le hacemos a los animales. Los demonios o estas entidades diabólicas traen el sufrimiento que muchos de nosotros traemos también hacia los animales. Alguien escribió, he escuchado diferentes interpretaciones de este versículo. Algunos dicen que significa que el reino de Dios es una realidad espiritual dentro de los creyentes, mientras que otros sugieren que se refiere a la presencia de Jesús entre la gente, que el reino de Dios está dentro de nosotros. Hay otras personas que dicen, no, el reino de Dios estaba al lado de nosotros porque Jesús está cerca de nosotros. Pero Lucas 7:21 dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Esto significa que el reino de Dios no es un lugar lejano, sino es algo que debemos esperar ya que está aquí dentro de nosotros. Entonces, es algo, aleluya, no es algo lejano que debemos esperar, sino es algo que está aquí ya dentro de nosotros. Hay personas que quieren morirse, que tienen la esperanza que un día nos vamos a ir con el Señor y allí todo va a ser lindo, allí todo va a ser bueno. No, pero aquí, dentro de nosotros, es donde todo es hermoso. Dentro de nosotros es donde tenemos comunión con Dios. Muchas veces la gente sufre aquí en la tierra porque no conoce al Dios que está dentro de ello. Muchas veces sufrimos porque, como dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente, le hacemos mal a seres más débiles que nosotros. Un marido que maltrata a sus hijos, que maltrata a su esposa, que maltrata a los animales, ese mismo maltrato, como enseña la Biblia, va a regresar por usted. Ojo por ojo, diente por diente. No importa que usted sea un pastor de una iglesia, no importa que usted sea un sacerdote, si usted le roba dinero a la iglesia pidiéndole 10% de su dinero que se gana, ¿verdad? Y justificándolo, diciendo que Dios lo pide.
Lo que va a suceder es que usted va a tener dinero, pero el ojo por ojo, el diente por diente va a venir hacia usted y le va a causar dolor, sufrimiento. Cuando aprendemos a amar a los demás, cuando aprendemos a amar a los animales, cuando somos sabios como la Virgen es prudente, cosas buenas van a venir a nuestra vida. Segundo, si nosotros somos una expresión de Dios, Dios no tiene necesidades económicas. Muchas veces nos volvemos locos, pensamos en nuestra mente, creemos que somos pobres, aunque es una ilusión, porque Dios es el oro del dueño de la plata. Todas las riquezas de este mundo me pertenecen a mí, te pertenecen a ti. Y las riquezas de Dios es inagotable. Es inagotable, pero muchas veces no recibimos, no tenemos lo que necesitamos, porque no pedimos. No pedimos al Dios, no que mora allá en el cielo, no es que nosotros vamos a venir, ¿verdad?, a rogarle a Dios para que Dios nos dé algo. No, todo ya no pertenece a nosotros. Todo es de nosotros. Y nuestras necesidades, si lo creemos así, si lo sentimos así en nuestros huesos, en nuestra piel, todo lo que nosotros necesitamos va a venir, está disponible para cada una de nuestras vidas, pero tenemos que tener esa fe, esa confianza de que no estamos separados de Dios, de que estamos unidos por Dios. A nuestro ego le encanta pensar que está separado de Dios. ¿Por qué? Porque el ego te dice, no te preocupes, yo te voy a acercar a Dios, yo te voy a llegar. Solamente si tú modificas tu comportamiento, si tú vas a la iglesia los domingos, si tú das 10% de tu cheque, si tú te arrodillas, ¿verdad?, y le mendiga a un Dios lejano que está en el cielo, el ego te dice, no te apures, que yo te voy a acercar o voy a acercar a este Dios a ti. Pero nuestra conciencia, nuestros subconscientes, que viene de Dios, siempre nos dice que no hay separación entre yo y el Creador de todas las cosas. Que nosotros somos parte de Dios. Que todo lo que tenemos está dentro de nosotros. Si necesitamos perdón, está dentro de nosotros. Si nosotros queremos ser perdonados o sentirnos perdonados, tenemos que empezar sintiendo el sentimiento, aunque todavía no hemos resolvido el problema con las otras personas, tenemos que empezar a sentirnos que estamos perdonados. Si tenemos miseria económica, debemos empezar a sentirnos como una persona rica, una persona próspera, una persona que no tiene necesidad. No porque Dios le va a quitar la riqueza a otra gente para dármela a mí. No, porque Dios es el dueño del oro y la plata y Dios no tiene ninguna necesidad de nada. Y es así donde nuestra mente cambia, donde nuestra vida cambia. Si nuestra energía es siempre de hacerle unas víctimas, eso es lo que va a pasar. Siempre cosas de víctimas van a venir a nuestra vida. Oh, la gente me odia porque yo soy cristiano. Es una mentira. Nadie te odia por tú ser cristiano. La gente te odia, ¿verdad?, porque tú crees que eres una víctima. Tú crees, alabanza sea el nombre de Dios, que tú eres mejor que los demás. Y a veces maltratas, a veces no tratas a los demás con amor, no tratas a los demás con respeto, no tratas a los animales con respeto. Y es la razón por la cual te siente a ti. Pero empieza a decirte a ti mismo, yo no soy una víctima del sistema, yo no soy una víctima de los demonios, yo no soy una víctima de nadie. Todas las cosas buenas que vienen a mi vida es responsabilidad mía, es porque yo creo esas cosas buenas son mías y son para mí. Las cosas malas que vienen a mi vida muchas veces es porque nosotros deseamos estas cosas para los demás. Si yo odio a los demás, odio me va a venir a mí, ojo por ojo, diente por diente. Si yo me creo que soy más importante que los demás, ¿me entiende? Aunque sabemos que todos somos unos, que todos estamos conectados espiritualmente hablando. Si yo creo que soy mejor que este porque yo voy a la iglesia, o porque yo tengo un trabajo, o porque yo tengo una familia, y todas estas cosas, entonces ese mismo rechazo que le damos a esa persona nos viene a mí. Si le hacemos daño a los animales, ¿qué va a pasar? Ese mismo sufrimiento de una forma u otra va a venir sobre mi vida. Va a venir sobre nosotros. Seamos sabios como la Virgen prudente que llenó su vasija de amor. El amor nunca nos va a dañar, nunca nos va a hacer
carga. Amémonos nosotros a nosotros mismos. Porque hay personas que se odian a sí mismos. No sé por qué. Porque quieren vivir sus vidas para la gente, para complacer a los demás. Si Dios mora dentro de ti, si tú eres parte de Dios y todos somos iguales, tú no necesitas que nadie te aplauda. Tú no necesitas que nadie te le dé like a tus videos. Tú no necesitas que nadie te diga que tú eres parte de Dios. Tú lo sabes ya y lo tienes dentro de ti. Pero no hemos vuelto tan codependientes de la gente. Es por eso que a veces vamos a lugares en que sabemos que estas personas nos van a abusar. Estamos en relaciones tóxicas, iglesia tóxica, matrimonios tóxicos, familia tóxica. No sabemos cómo arreglar el problema, pero nos quedamos ahí sufriendo. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros no merecemos algo mejor, que todo el mundo, aún los tóxicos, necesitan algo mejor para sus vidas. Para sus vidas, ¿verdad? Así que el manejarse es claro. Si quieres experimentar el reino de Dios, no tienes que esperar a que venga a ti. Comienza por dejar entrar a Dios en tu vida. Permítele que gobierne tu corazón y dejar que eso transforme tu mente de vivir. Cuando eliges seguirlo, el reino de Dios ya está obrando en ti. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en sintonía con nuestra parte espiritual, no con nuestra parte religiosa, pero con nuestra parte espiritual, que nos dice, ama a los demás, porque todos estamos conectados, perdona a los demás. Cree por cosas grandes y maravillosas en tu vida, porque la fe vence montaña. Puede ser tu realidad, te botaron del trabajo, no tienes cómo pagar la renta. Tu fe, tu vida de fe, tu vida espiritual y tu realidad no tienen que ser igual. Si tú tienes fe, dice, no hay nada imposible para el que cree. Señor, yo sé que no tengo un trabajo, pero tú vas a prosperar. No solamente que lo diga de labio, no solamente que lo cree en tu mente y en tu corazón, pero que cambie tus sentimientos. No te sientas, ¿verdad?, como un mendigo, no te sientes como una persona que ha sido abandonada. Una persona pobre, una persona en miseria, una persona vieja, una persona acabada. No, siéntete como si tú eres la persona más joven del mundo, la persona más dichosa del mundo, la persona más rica del mundo. Tú vas a ver que tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. No importa la opinión de los demás. No importa la opinión de los demás. Aún no importa tu propia opinión. Tu opinión humana, lo que el ego te dice, que el ego quiere hacerte sentir mal, ser una mujer sabia. ¿Quién me va a amar a mí? Dicen muchas mujeres, porque son mayores de edad. Me voy a morir sola. Si tú sigues repitiendo eso, creyendo eso, teniendo esta misma energía, posiblemente te vas a quedar sola porque eso es lo que tú estás creyendo. Pero cuando tú haces lo contrario, yo sé que hay una persona que me va a amar. Yo sé que yo nunca estaré sola. ¿Me entiendes? Tú lo crees, tú lo confiesas, tú lo sientes en tu vida, todos los días te despiertas de esta forma. Yo sé que Dios mora dentro de mí y yo no necesito nada fuera de mí. Yo no necesito darle dinero a un brujo, yo no necesito ir y confesarme, yo no necesito hacer 25 o 30 Ave Marías con un rosario, yo no necesito hincarme y mendigarle a un Dios que está sentado en un trono en millones y millones, aleluya, de kilómetros o de millas hacia el cielo. No, yo sé que Dios ya mora dentro de mí. Dios, yo soy parte de Dios y todo lo que yo necesito está ahí. Solamente yo tengo que creerlo, tengo que sentirlo, tengo que confesarlo. Tenemos que aprender a ser sabios, a tomar buenas decisiones, así como estas mujeres. Estaban felices, estaban alegres, estaban en la boda porque estaban dentro del reino de Dios. Mientras que las insensatas se quedaron afuera, pensando que las religiones, el pecado, las drogas, el alcoholismo, el trabajo y todas estas cosas le iban a dar el placer, la alegría, la paz que ellas necesitaban.
Las personas que buscan a Dios fuera de ellos son como las vírgenes insensatas. Las personas que buscan a Dios dentro de ellos, porque el reino de Dios, dice Jesús, que está dentro de nosotros. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios dentro de nosotros, lo vamos a encontrar. Vamos a cambiar. Es un poquito difícil porque cuando miramos dentro de nosotros, vamos a mirar cosas negativas, cosas malas, que tenemos que trabajar, que tenemos que sacar fuera, pero no es nada imposible para Dios. Nosotros podemos cambiar, podemos madurar. Podemos ser la mejor versión de nosotros. El ego nos va a decir es imposible, pero nuestra conciencia dice es posible que yo sea una persona saludable, que yo venza este cáncer, que yo venza esta depresión. Todas estas cosas son enfermedades de nuestro ego. Pero Dios que mora en nuestra conciencia, Dios que es nuestra imaginación, nosotros podemos imaginar una vida de salud, una vida de próspera, una vida de sabiduría, una vida de esperanza, una vida de bondad y una vida de gracia. Entonces, ¿por qué no ser sabio? Hay personas que te van a decir, las vírgenes prudentes son aquellas que van al brujo. Hay personas que te van a decir, las vírgenes prudentes son aquellas que están 7 días metidos en la iglesia. La virgen prudente es aquella que siempre está mendigando a un Dios en el cielo para que ese Dios le supla. Pero en realidad la virgen prudente es la que mira dentro de sí mismo. Es la virgen que encuentra a Dios. Como le dije, la palabra Dios en inglés es God. Y esta palabra God la comparamos con una palabra que se llama good, que significa lo bueno que mora dentro de vosotros. Jesús habló de esto. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Amar a los demás. Porque en el reino de los cielos lo que hay es amor. En el reino de los cielos lo que hay es salud, hay bondad, hay paz, hay perdón, hay gracia, hay misericordia, odio, resentimiento, pleito, rencilla. Todas estas cosas tú las vas a encontrar aún en la iglesia. Violaciones, robo económicos. Todas estas cosas tú las consigues en las iglesias. Las consigues en las iglesias. Pero dentro de vosotros vamos a encontrar las cosas buenas en nuestra vida. Si buscamos las cosas buenas, si buscamos el odio, el resentimiento, el rencor, lo vamos a encontrar, el enojo, lo vamos a encontrar también dentro de nosotros. Hay un dicho que nosotros decíamos cuando éramos niños. ¿Dónde tú prefieres dormir? ¿En el cementerio o en la iglesia? Y como niño uno decía, bueno, en el cementerio, porque los muertos todas las noches salen del cementerio y se van a las iglesias. No sé por qué decía uno eso. Preferían dormir en el cementerio antes que dormir en la iglesia. Y lamentablemente nosotros pensamos que las iglesias, las religiones van a cambiar nuestra vida para el bien. Pero vamos a la iglesia por tantos años, seguimos deprimidos, somos explotados, somos abusados, nuestra familia muchas veces es rota. ¿Por qué? Porque pensamos y enseñamos y predicamos aún en la iglesia que hay separación entre el Padre Celestial y nosotros. Yo digo separación es que nosotros vivimos lejos de Dios. Que Dios vive allá y nosotros vivimos aquí. Y de la única forma como nos podemos juntar es si nosotros le mendigamos a Dios que nos perdone en el nombre de Jesús. Pero Dios dice, yo no moro lejos de ustedes. Yo moro en ustedes. Yo vivo dentro de sus corazones. Mi bondad está en ustedes. Amén. Gracias por haber escuchado esta programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.